Bueno, comenzamos con esta denuncia que ha generado primero indignación ciudadana y reacciones a todo nivel, porque son más de 25.000 los funcionarios públicos que, teniendo licencia médica, viajaron fuera del país durante ese periodo. Estos hechos, de acuerdo al informe de la Contraloría, ocurrieron entre los años 2023 y 2024. Este informe dio a conocer que para un total de 25.078 funcionarios se emitieron 35.585 licencias médicas, de las cuales un 69% correspondían a permisos entregados por FONASA y un 31% por distintas ISAPRES. Dentro de este informe, además, se identificó que las entidades que emitieron la mayor cantidad de licencias, como le comentábamos, son la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la Fundación Integra, la Municipalidad de Arica. Queremos profundizar en este tema. Estamos con el senador de la Democracia Cristiana y presidente de la Comisión de Salud, Iván Flores, a quien saludamos y le damos la bienvenida al Canal 24 Horas. Senador, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Bienvenido, me imagino que indignado como buena parte de las personas que hemos conocido esta noticia. Con indignación profunda, con estupor, porque uno dice, bueno, alguno fallará, alguno faltará, pero que 25.000 funcionarios hayan defraudado al fisco y hayan salido al extranjero, porque son 25.000 licencias emitidas y empatadas con los datos de la PDI que estuvieron fuera del país. Mientras tanto, estaban con esta prohibición, digamos, de trabajar producto de una supuesta dolencia. Eso, Iván, cuesta buscar un calificativo para poder catalogar ¿Le ayudo yo? ¿Esto es fraude al fisco? Forma. Sí, es fraude al fisco, claramente. Ya, porque hay un calificativo además jurídico. Pero es que eso es jurídico. Yo hablo como persona, digo, aparte de la indignación profunda, de una molestia total. Sí. Porque de lo que estamos hablando, Iván, es algo que nosotros en la Comisión de Salud venimos trabajando hace rato. De hecho, hay 3 proyectos de ley, uno que va a ser ya ley vigente en unos días más, que tiene que ver con licencias médicas. La licencia médica electrónica es otro proyecto que se impulsó desde la Comisión del Senado, y ahora mismo, dentro de la discusión que teníamos sobre la Comisión Mixta sobre Fármacos 2, también teníamos que ver algo con esto. Y ahora, con el proyecto de mejoramiento integral, no alcanza a ser una reforma, pero sí un mejoramiento integral, con modificaciones en FONASA, con modificaciones en la COMPIN, en el ISP, en fin. Estábamos tomando el paquete completo de salud para ver cómo ayudamos desde el punto de vista legislativo. Nos encontramos con este pastel que ahora, es de marca senador, mayor. Sí, estamos hablando del sector público, Iván. Sí. Nada más. Por supuesto. Claro, no hemos entrado en el mundo de las empresas privadas, donde esta práctica debe ser de igual o mayor magnitud. Ahora, uno se puede sorprender por los números, pero no por el fenómeno. Se lo digo porque el tema de la venta fraudulenta, la licencia médica no se vende, la venta ilegal de licencias médicas es un fenómeno de larga data que se ha denunciado en este canal por parte de nuestros equipos periodísticos, en otros medios de comunicación. Yo he estado en otros medios de comunicación donde se destapó incluso el caso de una conocida doctora que después terminó siendo parlamentaria, que en su momento también se le acusó de lo mismo, fue expulsada del colegio médico. O sea, uno podría decirle la cantidad de investigación de letras que los diarios, los medios hemos hecho sobre esto, con los nombres de los doctores que emiten una cantidad de licencias médicas que terminarían, no sé, con lesiones en los tendones de firmar tanto documento. Y es una suerte de cáncer que ha costado mucho extirpar, porque es impopular entrarle al tema de las licencias médicas y decirle, sabe que este trabajador está haciendo un uso abusivo de la licencia médica, sabe que este profesional de la salud está emitiendo una cantidad de licencias médicas que no corresponde, tendría que atender pacientes cada 5 minutos. Y es muy duro a lo mejor porque los médicos suelen hacer defensas corporativas sobre esto. Entonces, uno se puede sorprender por el número, 25.000 funcionarios, pero no por el fenómeno. El fenómeno es más viejo que el hilo negro. Sí, es viejo, pero hoy día este monstruito creció a un tamaño que es difícil de poder... Por eso uno se le sorprende con el número, con lo masivo. Tratar de rodearlo, ¿no? Y mucho menos sancionarlo a todo, porque esto va a generar un descalabro de marca mayor. Pero cuando empezamos a conversar con el Colegio Médico, acuérdese que hace 3 semanas atrás el Colegio Médico reclama producto de fiscalizaciones, algunas de esas un poco excedidas, y el acorralamiento de algunas especialidades médicas que emiten licencia médica tradicionalmente, como son los traumatólogos, ¿no? Bueno, me reuní un par de veces con el Colegio Médico, han estado participando en las últimas sesiones de la comisión y finalmente se logra un espacio de conversación entre el Ministerio de Salud y el Colegio Médico. ¿Para qué? Para que la fiscalización se haga donde tiene que hacerse. Donde, por ejemplo, el escenario nacional
es que el 91% del gasto está en los médicos que tradicionalmente entregan una licencia médica Sí. de corto plazo. Te fijas, son médicos que emiten menos de 200 licencias, 300 licencias al año, y el foco se concentra, y ojo, que no tiene que ver con esto que estamos viendo, pero el foco de lo que traíamos como estudio era los grandes emisores, o sea, aquellos profesionales de la salud, porque no solamente son médicos, que emiten sobre 1.600 licencias médicas al año, incluso habiendo un número que no es menor tampoco, 61 que emiten entre 2.500 y 5.000 licencias, y 11 médicos que son los campeones de los campeones que emiten más de 5.000 licencias médicas al año. O sea, esos médicos Recordemos, emiten, no sé, me pilla, sí, pero casi 20 por día. se dedican a eso, pues, O sea, casi 20 por se día, es una dedican a locura. eso. Ahora, pero senador, entendiendo que el fenómeno es viejo, la magnitud es la sorprendente, aquí hay varios elementos. Primero, cuesta comprender con el avance de la tecnología hoy día que no se puedan cruzar datos online, como por ejemplo una persona ingresa a una licencia médica, ¡pum!, no podría eventualmente salir al extranjero, o al menos podría saltar un alarma, ¿no? No es tan difícil hoy día con todo el avance de la tecnología digital. Uno podría pensar, si yo tengo una licencia médica y no es para que me haya vacaciones al Caribe, aunque esté estresado y sería fantástico desestresarme en el Caribe, pero la naturaleza de la licencia médica es reposo en su casa. Entonces uno podría pensar, bueno, si una persona está con licencia médica, ¿puede salir del país? ¿O tendrá que poder salir un alarma ahí? Otra cosa, ¿se pueden restringir la cantidad de licencias médicas? Pero, por ejemplo, otra cosa que parece de sentido común. Sí. Si usted me dice que hay médicos que emiten hasta 20 licencias médicas al día, uno podrá pensar razonablemente, sin dañar el derecho del facultativo de evaluar al paciente, pensar que nadie en su sano juicio puede emitir 20 licencias médicas todos los días, porque eso es una locura. No puede atender 20 pacientes, evaluarlos y darle licencia. ¿Esas cosas no se pueden implementar? Todo lo que usted dice, Iván, es verdad. Y varias otras cosas más que usted nos ha dicho que también son verdad y que estamos descubriendo y destapando ahora. Que no son, como usted dice, cuestiones del todo novedosas, pero parece que esto se agravó post pandemia de una manera brutal. O sea, recordemos estos 20 médicos colombianos, y aquí tenemos dos cifras que son distintas. Recién conversaba con el director de FONASA a raíz de su entrevista, Iván, para ver si habían algunas novedades y están mejor informados. Y la verdad es que no queda claro cuánto fue el fraude de los colombianos. FONASA calculó que eran más de 5.000 millones de pesos defraudados. Eso es perjuicio fiscal, ¿no? Sí, directamente. 5 millones de dólares. Y la fiscal que estuvo a cargo de la investigación está hablando de 25.000 millones. 20 médicos. Y lo que tenemos hoy día son alrededor de 300 médicos, son 302 médicos los que están siendo observados, que son los grandes emisores, los que entregan más de 1.600 licencias médicas hacia arriba. Eso están siendo observados y fiscalizados. Pero hay otro elemento más, Iván. Nuestro país lentamente ha venido transitando en la modernidad tecnológica a empujones y a coscacho. La licencia médica digital es una novedad. Las licencias médicas se hacían en papel. Tenía que, al principio llegaban al empleador, la Compin tenía rumas de papel, en fin, les costaba procesar, les costaba seguir, se demoraban 3 meses para pagar, un lío. Bueno, se cambió esa modalidad y hoy día, y eso debo reconocer, y aquí al César lo que es del César, uno de los grandes impulsores de la licencia médica digital es el senador Castro, colega mío de la misma comisión, y lo digo con claridad porque es uno de los que más sabe en este tema. Bueno, cuando empieza a modificarse este sistema, también, como todo inicio de nuevos procedimientos, también se anduvo enredando respecto de la efectividad que había. Pero a lo menos ahora, la semana pasada, en una sesión donde estuvo las dos subsecretarías, la ministra, la presidenta y su mesa del Colegio Médico, la superintendenta de Seguridad Social y la directora del COMPIN, ahí se dijo, ¿sabe qué? Esta cuestión se termina. Ahora vamos a tener que modificar la modalidad, vamos a tener que empezar a marcar a todos y empezar digitalmente a bloquear a estos emisores, porque hay otro fenómeno que no estaba claro, que es dónde emiten, pues. Porque perfectamente una persona puede emitir una licencia conociendo el sistema chileno, pero lo puede emitir estando fuera del país, que fue lo que hicieron un par de estos médicos colombianos sorprendidos organizándose para defraudar. Iván, ¿sabe cuánto? Se podrán imaginar quienes hoy día nos ven y nos escuchan. ¿Cuánto significa la licencia médica? Pues esto, ojo,
Recordemos que esto es un subsidio del Estado, Sí, Iván. por eso, O sea, son recursos cuando, fiscales. pero claro, porque cuando un empleador, cuando un trabajador se enferma y recurre al médico, no solamente para que lo cure de la enfermedad, sino que además le diga, doctor, yo la verdad es que estoy preocupado porque puedo perder la Mm, pega si no llego a trabajar, y dice, no se preocupe, le doy licencia médica. ¿Qué significa esto? Significa que al ordenar reposo el médico, automáticamente concurre un subsidio del Estado que tiene que ser autorizado por la CONPIN, por supuesto. ¿ya? Y la CONPIN entonces autoriza que el Estado pague aquellos días que el trabajador va a No estar va a trabajar. ausente de su trabajo. Y el empleador tiene la obligación de mantenerle el trabajo mientras el trabajador está en reposo en su casa y además pagado por el Estado. El empleador entonces se ahorra parte de esa plata. Hay unos cálculos que son proporcionales, no son aritméticamente tan sencillos, pero más o menos en términos gruesos funciona así. Entonces, ¿por qué le digo esto, Iván? Porque las licencias médicas, todas, las buenas y las fraudulentas, le cuestan al Estado de Chile y significan un monto, ¿sabe de cuánto? No, no lo sé. 3.000 millones de dólares, Iván. 3.000 millones de dólares, que llevados a pesos son casi 3 billones Es una de locura. pesos. Para que la gente nos Es una locura. entienda, si yo tengo un paquetito de billetes que significan 1.000.000 de pesos, 1.000 millones son 1.000 paquetitos de 1.000.000 de Es una pesos. locura. 3 billones son 3 Es una locura. millones de pesos. Eso es lo que cuestan las licencias Ahora, médicas. senador, Ahora, déjeme sí. preguntarle, porque acá la sospecha que es bastante evidente, no quiero ser burdo y habrá excepciones, pero cuando uno ve los datos que cruza la Contraloría, lo que uno entiende primero es que estas 25.000 personas, más de 25.000 personas a las cuales se les sorprendió estando fuera del país, teniendo una licencia médica, es que en el fondo la enfermedad no era real, la licencia probablemente la tienen que haber comprado en un mercado ilegal que si uno busca en internet, además es muy fácil de pesquisar hoy día. Hoy día hay venta de licencia médica y se ofrecen licencias médicas. Fue uno de los temas que se discutió en la Por comisión. eso, entonces, ¿Cómo se pero, bloquean aquellos sitios que libremente ofrecen licencias por eso, médicas por 20 déjeme lucas? hacer el supuesto porque yo no quiero hacer de esto Sí. una cuestión blanco y negro y que sea no quiero dar una respuesta simple para un problema que es complejo, pero uno entiende que si más de 25.000 personas, de acuerdo a los datos que cruza la Contraloría, funcionarios públicos, salieron del país con licencia médica, uno entiende que la enfermedad no era real, que probablemente la licencia médica la compraron en el mercado informal y que se fueron de vacaciones estando de licencia médica. Ese es el supuesto. Y si ese supuesto se materializa, eso es fraude al fisco. Y le pregunto porque hoy día varios candidatos se mostraron sorprendidos. Carolina Toá dijo, en mi gobierno esto no va a ocurrir, ella era parte del gobierno. La ministra de Trabajo dijo, hay que tener mano dura. Bueno, ella era parte del gobierno. Curioso, dos exministras de Estado diciendo que esto es intolerable y esto ocurre en el 23-24. Otras reacciones, si usted quiere un poco más extremas, no sé, de los candidatos de derecha, diciendo, hay que echarlos a todos, esto es fraude al fisco, hay que perseguirlos judicialmente. ¿Qué se hace con estas personas? Si efectivamente un funcionario público, y acá están los nombres, están los datos, están las fechas de la licencia y los viajes, si un funcionario público tuvo una licencia médica y se fue de vacaciones con el perjuicio fiscal que usted nos ha explicado, ¿qué hay que hacer con ese funcionario público? ¿Hay que echarlo? ¿Hay que echarlo y perseguirlo? ¿Hay que hacerle un sumario? ¿Qué es lo que se hace? Aparte de escandalizarnos, Mire, que es una cuestión bien fácil. hay un, hay un contexto que no se puede eludir, Iván. Y es que cualquier jefe de servicio, cualquier autoridad o cualquier funcionario que conozca de un delito o de una falta grave está obligado a actuar, sea denunciando o, si le compete, instalando la investigación necesaria. Esto no es eludible. Por Ya. lo tanto, cuando la Contraloría, y felicito a la Contraloría por hacer la pega, porque ya van varias cositas que va detectando y que nos preocupan, digamos. O sea, cuando tenemos vacunas, según el Ministerio de Salud, mal inscritas, pero que en el papel aparecen como que se fueron aplicadas una vez vencidas, y estamos hablando de una Vencida, cantidad tal cual. importante, son 18.000, ¿no? El ministerio se defiende y dice, no, lo que pasa es que se anotaron mal, pero lo que dice el papel es que fueron aplicadas vencidas. O, en fin, la Contraloría está haciendo bien su trabajo, pero la Contraloría tiene un alcance que llega hasta la función pública. La Contraloría no puede intervenir sino en el control de los actos de la institucionalidad pública. ¿Qué pasa con el mundo privado? Y ese es todo un Ya. mundo que va a haber que Pero- buscar pero- la manera
de hacerlo. Pero, Y en senador, este caso, como esta entonces, denuncia es del aparato voy a la público, respuesta. como esto atañe a 25.000 y tantos funcionarios públicos, yo le pregunto, Voy a, dado voy a la respuesta. que los hechos son así, si se constata Sí, que la enfermedad no era tal, que la licencia fue comprada y que la persona se fue de vacaciones y es funcionaria pública, y esto implica un sí. perjuicio fiscal que usted ha explicado, ¿a esta persona qué hay que hacerle? ¿Un sumario? ¿Un tirón de oreja? ¿Decir Sí. eso no se hace, que es feo? ¿O No, hay no, que no, 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 echarlo? no, ¿O no, hay no que es, perseguirlo no es judicialmente porque es fraude optativo. al fisco? Iván, no es optativo. No es optativo. Cuando hay una denuncia como la que está haciendo Contraloría, primero habrá que verificar datos, ¿no? Porque este es el primer informe. La Claro. Contraloría lo que hace son investigaciones y normalmente cuando observa algún servicio público, el servicio tiene plazo para poder responder. Aquí, por ejemplo, ¿quién tiene que responder rápidamente? Ujú. La Junji integra, pues. Sí, claro. Si entre los Arica dos también, ojo. Municipio oye, de Arica también, que la está Junji tiene disparado. 2.300 licencias, la Una Junji locura. tiene 2.000 licencias. O sea, entre los dos tienen 4.200 licencias, que son el 12% del total. Esos son datos que acabo de obtener. Entonces, no es eludible para la dirección de la Junji o la dirección de Integra decir, no, mire, ¿sabe qué más? De aquí para adelante. No, 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 no. Lo que corresponde, de acuerdo al estatuto administrativo, es hacer la investigación. Primero, la investigación administrativa, y si hay mérito, sumario administrativo. Y el sumario administrativo en el estatuto tiene todo una gradiente de sanciones que van desde la amonestación hasta la expulsión de servicio, Y el ¿no? reintegro Hasta de la los destitución. perdón, y el reintegro de los fondos en el caso de que la O licencia no sea, sea justificada y se haya utilizado para o irse de sea, vacaciones. O sea, ese es el punto de partida. Ahora, cuando hay parlamentarios que dicen que van a concurrir al Consejo de Defensa del Estado, a mí me parece bien, solo que va a ser imposible que el Consejo de Defensa del Estado pueda hacer 35.000 investigaciones de 35.000 licencias que fueron cruzadas con viajes al exterior. Porque Senador, ¿le puedo estamos hacer una hablando pregunta? de licencias cruzadas con Sí, viaje al exterior mientras estaba sí, vigente la por supuesto. licencia, Le quiero hacer ¿no? una pregunta. De 20.000 personas, de Sí, 25.000 sí. personas. Le quiero consultar en su condición de presidente de la Comisión Sí, de Salud. No sé si tiene, ya que estaba haciendo la averiguación ante la entrevista, a lo mejor tiene la información y la podemos desagregar y entregar acá al aire. De estas muy bien. 25.000 infracciones, ¿qué porcentaje o si tiene un número de cuáles son del área de la salud mental? Porque si yo tengo una fractura, es bastante fácil de ver en la radiografía el hueso partido, no es Sí. cuestionable. En el área de la salud es más intangible la evidencia y evidentemente requiere de un informe psiquiátrico, psicológico, etcétera, de dolencias que normalmente no dejan huella física y ahí es más intangible la prueba. Si una persona tiene una Sí. licencia del área de la salud médica, mental, ¿puede salir del país? Yo estoy con depresión, puedo decir, ¿sabe qué? Estoy tan deprimido, no quiero hacer la caricatura, pero mi depresión, no tengo idea, la ciudad, el ambiente laboral, el estrés, sería ideal irme a vacaciones para desestresarme. ¿Es parte de las condiciones en las cuales uno puede tomar el descanso en enfermedades psicológicas o psiquiátricas o no? Yo Bueno, no lo sé y por usted eso le mismo pregunto. Usted mismo se dio la respuesta, Iván, porque siempre y desde hace bastante tiempo se ha venido tratando de ser asertivos o más asertivos respecto de las licencias por salud mental, ¿no? Han habido profesionales que han sido acusados de mano, mano blanda o manga ancha para el otorgamiento de licencias. ¿Pero el Los reposo lo médicos se puedo hacer defienden. fuera de Bueno, pero si Chile? bueno, es que vamos para allá. Mira, del total de las licencias emitidas por los 50.000 médicos que hoy día existen en el país, el 70 hasta el 80%, depende del año, tiene que ver con salud mental, Ya. primero. Segundo, con causales respiratorias. Lo segundo, y eso está muy marcado en los meses de invierno. Y lo tercero son traumatológicas, licencias médicas Sí. por requerimiento traumatológico, que ahí fue lo que zanjamos con el Colegio Médico y el Ministerio respecto a que los traumatólogos tienen que dar licencia médica si hay alguien quebrado. El problema está en lo que usted dice, las licencias por salud mental. Cuando una persona está estresada, está agobiada, está desesperada, en fin, si está en una condición que justifique ausentarse del trabajo y hacer reposo, estamos hablando de hacer reposo, pero no tiene que ver con necesariamente salir del país. Puede hacer reposo caminando en un parque, puede Ya, hacer pero reposo en ya, su propia ciudad, es que pero yo de quiero ahí a saber, tomar un disculpe, avión, senador, cambiarse la luz y partir por otro disculpe que le, lado, a mí me parece que es no es que, lo que disculpe que le corresponde en insista, todo caso. es que quiero insistir en el Sí, punto, ¿sabe por qué? Porque efectivamente en el área de la salud mental, parte de los condicionantes, de los factores estresores que se llaman, tiene que ver con el tema de la ciudad, el tránsito, el tráfico, el ruido, el ambiente laboral, la carga, todo sí, eso.
y la desconexión muchas veces es parte del tratamiento, y por eso hay gente que va a tomarse su periodo de descanso fuera de Santiago, por decirle algo. ¿Puedo yo tener una licencia médica por estrés, por depresión, por tema de salud mental, y parte del tratamiento salir del país para desestresarme, para relajarme, para volver a recuperar? Yo no creo que haya ningún médico que recomiende salir del país, para empezar. El reposo es reposo y se debe hacer en un lugar adecuado para recuperar el equilibrio y la estabilidad, en Pero este caso emocional. No quiero ser abogado del diablo, pero eso yo lo nadie podría le va a encontrar recomendar. perfectamente en el Caribe. Pues. Imagínese qué estresante estar acá y qué relajante estar en el Caribe para pasar el pero, estrés. a ver, en primer lugar, Iván, en la condición de reposo es condición de reposo, ¿no? Ya. Antiguamente. O sea, no se podría había salir del país con licencia fiscalizadores. médica por estrés, por ejemplo. No, yo creo que no, Iván. Es que yo no lo sé, por eso le pregunto. O sea, porque la no, cifra es yo muy creo- alta, pues, senador. lo Son que pasa es que ahí 25.000 entramos- funcionarios que hay- salen del país mientras ahí están con licencia. Pero es que ahí entramos en otro campo. Partamos diciendo que hay 25.000 personas que han defraudado al fisco, en principio. Ya. En lo grueso, habrá que hacer la investigación que corresponde. Y eso, vuelvo a repetir, no es eludible. Todas las jefaturas de los servicios identificados, en donde hay funcionarios que estando con reposo y licencia médica salieron del país con datos cruzados con la Policía de Investigaciones, deben hacer la investigación sumaria. Ya. Cada caso tendrá que justificarse por qué salieron estando con licencia. Yo creo que van a ser muy recontra pocos los casos que van a tener una justificación sólida. Pregunta, Las demás van senador. a ser fraude o van a ser falta. Ya, Y en ese contexto, Iván, Sí. y en ese contexto, yo quiero volver a repetir, para no empezar a buscar justificaciones, porque yo no encuentro una justificación y no creo que haya un médico que recomiende ir a Cancún o ir a Bariloche o ir a donde sea estando con licencia médica. El Ya. reposo es el reposo. Perfecto. El reposo mental se puede hacer en distintas partes, no necesariamente salir del país. Se puede hacer, la mayor Sí, parte del total. reposo, Iván, Sí. se hace en el domicilio, Por supuesto. sobre No, todo cuando hay enfermedad respiratoria, no tiene que salir a pasear. Cuando Está hay bien, enfermedad lo que pasa es que- no sale a pasear. Y es estos que- son el 70-80% de la licencia, Iván. Senador, es que estamos entonces en nos año concentramos en el problema electoral. de la salud mental. Estamos en año electoral, va a haber defensas corporativas de esto y va a haber defensas, yo me imagino, porque esto no puede manchar la honra de todos los funcionarios públicos, pero no estamos hablando de 20 casos, son 25.000 casos. Entonces, evidentemente, es una Claro. práctica, Tenemos, ¿cuánto? exten- 800. Pero por eso, Tenemos 800.000 funcionarios públicos y hay 25.000 Es que una práctica una parte extendida. de ellos están haciendo chullos. ya, es una ¿no? una Y quién práctica sabe, extendida. Entonces yo le quiero preguntar, y Demasiado. como usted no suele darse mucho rodeo, si después de los sumarios se establece que un funcionario público compró una licencia y se fue de vacaciones, ¿se le debe expulsar, se debe echar a esta persona del servicio público? Bueno, eso lo verá el fiscal, Iván. Pero usted que lo primero que preside la hacer- Comisión de Salud, ¿qué opinión tiene al respecto? Lo primero que tiene que hacer es devolver la plata. Iván, hay tanto dinero en esto. Justamente estaba hablando con el director de FONASA recién para ver qué datos recientes habían. Pero yo recuerdo que cuando empezamos a discutir las licencias médicas hace un año y tanto atrás, Sí. yo integraba la comisión, se hablaba de 500.000 millones de pesos de merma. Esa era una cifra que se habló en su momento como la primera aproximación. Iván, el año pasado, los hospitales de las 16 regiones de Chile requerían 220.000 millones de pesos para poder cerrar el año y poder empatar las deudas con las necesidades de poder seguir atendiendo. Tenemos 3 millones de personas esperando atención especializada. Tenemos 300.000 personas que siguen esperando cirugía y hay un dato, porque el ministerio se comprometió a bajar la lista de espera y no lo ha logrado. Al revés, las listas de espera han subido y los movimientos suben y bajan, pero se mantienen más o menos en la cifra que le acabo de decir. Pero tenemos un problema que es mayor. Lo que aumentó fue el tiempo de espera. Eran 300 y tantos hoy día y hoy día estamos en más de 400 días de espera. Eso es brutal. Ahora, si los hospitales desesperadamente el año pasado, a finales del año pasado, cuando estábamos en plena discusión de la ley de presupuesto, y la pusimos dura porque dijimos, ¿sabes qué más? Vamos a rechazar toda esta cuestión si el Ministerio de Hacienda no entrega más plata para que los hospitales no entren en el año siguiente con el presupuesto del año siguiente solamente para pagar deuda el primer trimestre, lo que rechazaron el año pasado, Sí. que fue lo que se dijo. Miren, no tenemos un mango. No tenemos plata y entonces lo que vamos a hacer es apretar la fiscalización de las licencias médicas y de ahí recuperar 70.000 millones. O sea, se estaba apostando a futuro de las recuperaciones de licencias médicas y nos encontramos con estos pasteles, Iván. Entonces, aquí no hay tiempo para titubeo, no hay espacio para titubeo. Tenemos un sistema de salud pública colapsado
tenemos varios flancos abiertos, los flancos de las clínicas, los flancos de los laboratorios. Estábamos viendo por qué estamos, a ver, es una opinión de algunos de nosotros que formamos parte de la comisión, rechazar la ley de fármacos 2, porque la verdad es que la intervención de esta asesora deja podrida un trámite larguísimo de una ley que es absolutamente necesaria en un país que es uno de los 2 de Latinoamérica que no tienen regulación de precios en los medicamentos. Y desde que uno tiene memoria de ser responsable de su propia casa, todos decíamos, oye, ya que vaya a Argentina, ¿por qué no me traía este remedio que cuesta muchísimo más barato en Argentina? Tú que vas a Europa, tráeme de España, por favor, este remedio que a mí me cuesta con licencia y te de vacaciones. Más barato. Bueno, y ahora resulta que dan 25.000 de vacaciones estando con licencia media y cobrando, porque si, mira, si dijeran permiso sin goce de sueldo y si el empleador se los da, váyase de vacaciones con su plata. Ya esto es fraude, esto es fraude al fisco. Senador, por eso, ese fraude al fisco. Se están yendo con plata fiscal, pues. Se están yendo con un subsidio del Estado, un subsidio que al Estado al año le cuesta lo que ya dije. Bueno. 3.000 millones de dólares. Senador, 3 millones de pesos cuestan las licencias totales. Y en este caso todavía no tenemos una cifra de cuánto podrían haber costado estas 25.000 funcionarios que salieron con 35.000 licencias y por un promedio de 18 días, ¿no? Que afecta, mira, FONASA ha venido tratando de hacerse más eficiente, lo estamos logrando. Acabamos de firmar 2 convenios en Valdivia con 2 clínicas para poder hacer un mayor espectro de la libre elección o de la asistencia complementaria, que cuesta plata, que cuesta un tremendo esfuerzo, y resulta ser que hoy día este fraude de 25.000 personas que viajaron fuera del exterior le pega, en 70% son licencias de FONASA, y un 30% son de las ISAPRE. Bueno, tienen colgando las ISAPRE, tienen colgando a FONASA. Entonces aquí hay que apretar la mano completa. Esperemos, senador, que la plata. Próxima entrevista que tengamos podamos pasar de la indignación, antes que se nos vaya el tiempo, de la indignación que es lógica, a la acción y conozcamos ya las acciones concretas en contra de estas 25.000 personas que tienen que dar una muy buena explicación de por qué teniendo licencias médicas terminaron fuera del país, probablemente de vacaciones. Senador Iván Flores, se nos va el tiempo, pero nosotros estamos en contacto permanentemente y por supuesto le doy las gracias por los datos que nos ha aportado en esta conversación y además la mirada, esto es fraude al fisco, se tienen que reintegrar los recursos, hacer los sumarios respectivos que pueden terminar con los despidos de estas personas. Que tengan una buena jornada, muy amable y estamos en contacto. Muchas gracias. Mano dura y estamos investigando esto, estamos estudiando y vamos a ver qué soluciones le proponemos al gobierno en este caso. Perfecto, muy amable. Hasta luego. Buenas tardes.